Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy les estaré compartiendo acerca del rechazo. Bienvenidos a su canal Mujeres con Propósito. Vamos a hablar este tema ya que es algo que afecta a muchas personas y queremos ampliar sobre las consecuencias de esto, cómo actúa y cómo ser libre del espíritu de rechazo. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 4, del 5 al 15. Que el Señor bendiga su palabra. Dice la Biblia en Génesis 4, del 5 al 15. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vemos en las escrituras que Caín le abrió la puerta al rechazo a través de que Dios no le agradó la ofrenda que él ofreció. Si leemos desde el principio del capítulo, Caín y su hermano Abel presentaron una ofrenda a Dios, pero Abel escogió de las ovejas de lo más gordo, de lo más bonito, de lo mejor para ofrecerlo en sacrificio a Dios, mientras que Caín no lo hizo de esta misma manera. Entonces Dios se agradó de la ofrenda que hizo Abel, pero de la ofrenda que hizo Caín no se agradó. Entonces, a raíz de esto, Caín se enojó, Caín se sintió rechazado. Dios le habló diciéndole que si él corrigiera esto, es decir, él podía cambiar su ofrenda y ofrecerlo mejor a Dios para que Dios se agradara y aceptara su ofrenda.
o abrirle la puerta al pecado, enojándose y haciendo cosas indebidas. Y Dios le dijo, conforme sea tu deseo, ¿verdad? Y vemos que él prefirió dejarse inundar de la ira, dejarse llevar por esa rabia, porque el Señor rechazó su ofrenda. Y a raíz de esto le abrió la puerta al rechazo, le abrió la puerta al pecado y mató a su hermano. Y miren todas las consecuencias que llegaron a Caín a raíz de él abrirle la puerta a esto. El rechazo es algo que hoy en día puede estar afectando a muchas personas. Yo personalmente sufrí con esto durante muchos años, he batallado con esto sin saberlo. El rechazo es algo que para sanarlo es un proceso. Cuando una persona sufre del rechazo, cuando un cristiano sufre de rechazo, a nosotros nos cuesta recibir la paternidad de Dios. Caín le abrió la puerta al rechazo al él enojarse y no corregirse. Activó el mal, activó la maldición en su vida. ¿Por qué? Porque manchó la tierra con la sangre de su propio hermano. Él se enojó contra Dios, actuó mal, quedó errante y extranjero. No hay una estabilidad. Él decía que se iba a esconder de Dios. Se sentía perseguido. Dios colocó en él una marca. Asimismo, la persona cuando tiene un espíritu de rechazo es como si tuviera una marca en la frente de rechazo. Que todo aquel que lo ve, que no es una persona, digamos, guiada por el Espíritu Santo, lo puede rechazar. Porque si hay algo que nosotros podemos observar es que cuando alguien sufre de rechazo, hay muchas personas que lo rechazan. Pero siempre existe una que otra persona que sí le va a caer en gracia a esta persona y sí la va a coger, va a tratar de entenderla, la va a estar acompañando. Son personas que no tienen puertas abiertas para dejar usarse del enemigo. Entonces, por eso vemos que a pesar de que alguien tenga un espíritu de rechazo, no todos lo van a rechazar. Pero sí se ven muy afectados por las personas que sí los rechazan. Jesucristo en la cruz nos lavó y nos redimió con su sangre. Nosotros tenemos que creer esto para recibir liberación. En Efesios 1, del 4 al 14, habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De esta manera, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y ya estos sellos de estas maldiciones espirituales van a desaparecer. Desaparecen por causa del sello del Espíritu Santo. Pero esto requiere un proceso de liberación. Un proceso de nosotros hacernos conscientes de un problema que podemos estar teniendo para nosotros identificar en qué estamos fallando como seres humanos, qué podemos mejorar en nuestras relaciones interpersonales
y en qué necesitamos liberación. ¿Qué espíritus necesitamos echar fuera de nuestras vidas? Porque el espíritu de rechazo no trabaja solo. El espíritu de rechazo siempre lleva con él otros espíritus para dañar la vida de la persona. Puede que una persona tenga el espíritu del rechazo y uno o dos espíritus más o muchos más. ¿Cómo entra el espíritu de rechazo en una persona? Esto entra de diferentes formas. Muchas veces el rechazo entra en un bebé desde que está en el vientre de su madre. Cuando su padre o su madre o ambos rechazaron este embarazo. De pronto porque ellos no estaban preparados para tener un bebé. De pronto porque la situación no era la mejor. Porque no era la pareja con la que de pronto pensaban tener hijos. Y de esta manera, desde que un bebé está en el vientre, es rechazado. Y empieza el enemigo a buscar la manera de afectar la vida de esta criatura, del ser humano, desde que está en el vientre. La puerta para que el rechazo entre es el déficit de amor, el déficit de aceptación de las personas que se supone que debían de amarnos y debían aceptarnos. Gente que nos debió haber amado como nuestros padres. Se supone que nuestros padres nos deben amar. Y cuando estas personas, padres, tíos, abuelos, empiezan a rechazar a un niño desde el vientre o cuando nace, ya se abre la puerta al rechazo para esta criatura, para este niño. Y el rechazo causa una herida, a lo que llamamos la herida de rechazo. Es una herida que queda allí expuesta, que se va infectando, digámoslo así, a medida que va sucediendo otras situaciones en que la misma personita recibe rechazo de otras personas más. La herida de rechazo se abre a un mundo espiritual donde ya los espíritus empiezan a actuar en contra de esta persona. Los demonios entran, pero el Espíritu Santo nos puede transformar y nos puede hacer libre. Amén. ¿Qué son los demonios? Los demonios son personas sin cuerpo, son seres espirituales, son ángeles caídos, los cuales cuando se rebelaron contra Dios, uniéndose a Satanás, fueron lanzados del cielo, fueron echados del cielo y descendieron. Satanás descendió con furia a la tierra junto con todos esos otros que eran ángeles junto con él. Y al caer, dejaron de ser ángeles, son ángeles caídos y tomaron la denominación de demonios porque trabajan en contra del reino de Dios y en contra de los hijos de Dios, tratando de dañar la creación de Dios, que es el ser humano. Bueno, vamos a ver ciertas características que tiene el espíritu de rechazo. El espíritu de rechazo es un espíritu ladrón. Este espíritu roba la verdadera identidad de la persona. Dios nos ha creado con una identidad. Cuando recibimos al Señor Jesucristo,
nosotros tomamos la identidad de hijos de Dios. Somos adoptados por Dios como hijos. Y no hay nada más deseado que un hijo adoptado. Porque cuando quedamos embarazadas, nosotros no podemos decidir cómo va a ser nuestro hijo. Nuestro hijo puede sacar características físicas o de personalidad, las que Dios quiera que tenga ese niño. Pero un hijo adoptado no. Cuando alguien va a adoptar un hijo, uno va y llega a ese lugar donde están los niños y hay diferentes niños allí. Y uno escoge ese niño que más le gustó, ese niño que más le cayó en gracia, ese niño que más le llamó la atención, le causó ternura, le despertó ese instinto de madre o de padre. Entonces, no hay imperfección en ese niño para ese padre que lo va a adoptar. Él lo escogió así tal cual. Asimismo, Dios nos escogió a nosotros como hijos suyos y nos adoptó. Entonces, el espíritu del rechazo, siendo un espíritu ladrón, él roba esta identidad y te lleva a creer todo lo contrario de lo que Dios dijo que tú eres. Este espíritu, si Dios te dice que te ama, este espíritu dice que Dios te odia. Si Dios te dice que tú eres valioso, el espíritu dice que tú no eres valioso. Dios dice en su palabra que Él nos perdona. Y el espíritu del rechazo dice que Dios no te puede perdonar. Y por eso las personas con espíritu de rechazo no aceptan el perdón de Dios. Dios los está perdonando, ellos piden perdón, pero ellos no aceptan el perdón. El rechazo hace sentir a la persona de que las bendiciones de Dios son para los demás, pero no son para ti. Entonces, vemos que es un espíritu ladrón que roba la identidad que Dios te ha dado por una identidad completamente falsa que te viene a afectar en todos los aspectos de la vida. 2, es un espíritu de esclavitud. Te vuelve esclavo de lo que la gente dice. Te vuelve esclavo de lo que la gente piensa de ti. Entonces, en todo momento, una persona con espíritu de rechazo está pensando, esclavizado por lo que los demás piensan de ellos. Entonces, eso es unas ganas de aceptación y en todo momento pensando en lo que otros piensan. Viven para tratar de agradar y en todo momento pensando, esclavizados en vivir para agradar a los demás. También es un espíritu mendigo. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que la persona que tiene espíritu de rechazo vive mendigando amor, vive mendigando aceptación de los demás. Entonces, cuando aparece gente mala, gente que no tiene el Espíritu Santo, se aprovechan de esto. Porque se dan cuenta que nosotros somos unos codependientes, que dependemos de esa aceptación, de ese amor de los demás y entonces estamos buscando en todo momento, rogando amor. Es por eso que dañamos las relaciones de pareja y no nos damos cuenta de que nosotros estamos dañando la relación. Empieza la codependencia y empieza a todo momento como a exigir atenciones,
a exigir actitudes y cosas de la otra persona, que la otra persona quizás no puede dar. Habrá personas que sí lo dan, porque es su esencia, pero hay otras personas que no. Todos hemos sido criados de diferentes maneras y nosotros no podemos culpar a una persona por la forma en la que nos trata, porque es que no todos venimos con el mismo chip, por decirlo así. Todos no tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres. Y nosotros a veces como pareja pretendemos que nuestra pareja sea como nosotros pensamos que debe ser una pareja. Entonces, si la pareja no te dijo una palabra bonita cuando tú la esperabas, entonces ya empiezas a reclamar. Empieza uno a reclamar atención, a mendigar amor. Es que tú no me amas, es que tú no me quieres, ay, es que tú primero tus amigos, ay, es que tú primero esto. Y pueda que sea cierto que hay parejas que le dan a veces el primer lugar a las otras personas, pero eso no te debe afectar. Eso no te debe afectar. Entonces, el mendigar amor, esa codependencia, es una característica de una persona con un espíritu de rechazo. Porque al haber sido rechazado desde pequeño, esta persona tratando de llenar ese vacío que tiene, tratando de buscar esa aceptación, se vuelve así, se vuelve una persona demandante, asfixiante, que en todo momento está cuestionando lo que la pareja le da, nunca es suficiente. Y no nos damos cuenta que hacemos esto, no nos damos cuenta. Hasta que Dios nos abre los ojos, no nos damos cuenta y le echamos la culpa a los demás, siendo que los que tenemos un vacío somos nosotros. Entonces, se vuelve la persona una presa fácil para las personas malvadas, porque una persona que no tiene al Espíritu Santo y se da cuenta que tienes una codependencia, que eres una persona que en todo momento está reclamando y mendigando amor, empieza a humillarte, empieza a abusar de ti, a sacar de ti, no sé, bienes materiales, cosas, porque tú saben, se dan cuenta que en la necesidad de ser aceptado y amado tú das lo que sea. Entonces abusan y ya se pierde realmente el interés. Porque esto es algo que asusta cuando una persona es muy intensa, muy demandante en el área de la relación de pareja, la otra persona se asusta y termina causando el efecto contrario. Este espíritu de rechazo también es un espíritu de bloqueo. Es un espíritu que no permite que llegue la bendición de Dios. La bendición de Dios es como si fuera a llegar a ti y rebotara. ¿Por qué? Porque al no tener fe, al no creer que Dios te puede bendecir, rechazas las bendiciones. Al no creer, no retiene lo que Dios le da. Si Dios le da algo, piensa que eso no va a ser eterno, que eso no va a durar. En todo momento con su negativismo, rechaza las bendiciones. Y las bendiciones desaparecen. ¿Por qué? Por esa mentalidad negativa, por esa falta de fe. En todo momento pensando que todo lo malo le va a pasar. Nosotros sabemos que la fe es la que alcanza los milagros y las bendiciones. Pero hay que tener cuidado en qué nosotros tenemos fe. Porque es que así como se tiene fe para las cosas buenas, también se tiene fe para lo malo. Y una mente que en todo momento está esperando lo malo, tiene fe para que le sucedan cosas malas. Y le van a suceder las cosas malas porque es que la fe que él tiene o ella tiene fe para lo malo. En su palabra el Señor lo dice, que Él le da a las personas lo que la persona piensa o espera. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros esperamos. Cuando a mí se me vienen
estos pensamientos, porque el enemigo los pone, pensamientos en todo momento catastróficos de que algo malo va a pasar, nosotros tenemos que agarrar una palabra rema para nosotros. Palabras rema le llamamos a esas promesas de Dios en la Biblia que te recuerdan las bendiciones de Dios, que te recuerdan que Dios está contigo, que te hacen cambiar esa manera de pensar. Cuando a mí me llega un pensamiento, porque también me pasa, y me pasaba mucho, un pensamiento de que algo malo va a pasar, yo me he agarrado de una palabra que dice, porque mis pensamientos son de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Dios dice, mis pensamientos para ti, para mis hijos, son pensamientos de bien y no de mal. Y cada vez que algo malo se me viene a mi pensamiento, yo digo, los pensamientos de Dios para mí son de bien, no son de mal. Así que esto no va a suceder. Y de esta manera empezamos a contrarrestar esos dardos que llegan a la mente. El espíritu de rechazo también es un espíritu de victimismo. Es un espíritu que nunca asume su responsabilidad sobre las situaciones, sino que siempre está echándole la culpa a los demás de lo que sucede. Siempre es la víctima de todo. Siempre a mí es que me hacen, es culpa de los demás, nunca nada es responsabilidad mía ni culpa mía. Todo es culpa de los demás. Entonces, eso hay que analizarlo. También es un espíritu de autolesión. Cuando una persona tiene un espíritu de rechazo, se autocastiga. Cuando le sucede algo malo, dice, yo me lo merecía. Esta persona piensa que todo lo malo se lo merece porque de pronto ha cometido errores. Entonces, como no acepta el perdón de Dios, piensa que todo lo malo se lo merece y siempre está esperando cosas malas. Siempre se causa, o sea, como si le gustara causarse dolor a sí mismo, en todo momento pensando en las cosas malas que le han pasado, recordando lo malo. Ustedes saben que la mente de uno es tan poderosa que si tú recuerdas cosas bonitas, el cerebro no logra identificar que esas cosas pasaron hace tiempo, sino que al tú traerlas nuevamente al presente, a tu mente, tu cuerpo manifiesta ese sentimiento real, como si estuviera sucediendo en el momento. Si tú recuerdas algo bonito, empiezas a sentir bonito. Si tú recuerdas una situación dolorosa, empiezas a sentir dolor nuevamente cuando empiezas a recordar esta situación. Y una persona con espíritu de rechazo mantiene pensando en todo momento en las cosas malas que le suceden. Y a recordar y a dolerse, victimizándose, y yo me lo merezco, autolesionándose porque cada vez que recuerda eso malo que le pasó, vuelve y le duele. Entonces, las oraciones de estas personas son oraciones de que, Señor, perdona. Uno pide perdón y uno tiene que pedirle perdón a Dios todos los días, porque todos los días cometemos errores. Todos los días ofendemos a Dios, puede que de pensamiento, de palabra, a veces sin darnos cuenta. Tratamos de estar en santidad y estar atentos a ver qué malo hicimos para pedirle perdón a Dios, pero este espíritu no acepta el perdón de Dios. En todo momento está, Señor, llorando, a todo momento rogando, Señor, pero no por una petición en específico, sino como que es que Dios no lo quiere escuchar, que es que Dios no lo quiere atender, que es que Dios no lo escucha, que es que Dios no le contesta. O sea, no acepta
las bendiciones y no acepta el perdón de Dios. Entonces, así actúa este espíritu. Pero el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te hace libre de ese espíritu de rechazo. Bueno, hay un principio espiritual que dice que si dos se pusieren de acuerdo en todo lo que pidan, Dios lo hará. Se activa en otra dimensión la oración cuando nos ponemos de acuerdo con otra persona para pedir algo. Nosotros podemos ver también así en el mundo espiritual que los espíritus inmundos, los espíritus malignos, normalmente ellos no trabajan solos. Ellos buscan alianzas con otros espíritus para dañar a las personas. Cuando nosotros leemos en la Biblia que Jesucristo liberó al Gadareno, el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos. Vemos que no era un solo demonio que tenía el Gadareno, era una legión. Y entonces podemos ver que normalmente estos espíritus no trabajan solos, ellos trabajan en alianza. ¿Para qué? Para hacerse más fuertes, para poder ellos fortalecerse y dañar a una persona, lograr el objetivo de lo que ellos quieren, y es que la persona se pierda y que la persona muera y que la persona no llegue a los caminos de Dios y que muera en perdición para que se pierda su alma. Entonces, afligir a los escogidos de Dios. ¿Con qué espíritus trabaja el rechazo? Este espíritu, al tratar de cambiar la personalidad del que lo tiene, él busca alianzas. Miren, en Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La ciencia le llama esto mi otro yo, dice la ciencia. La Biblia le dice el hombre de doble ánimo. A esto también le llaman el alter ego. Pero nosotros nos damos cuenta que todo no se resuelve con la psicología. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. La psicología nos orienta mucho a cómo nosotros poder enfrentar ciertas situaciones. Pero cuando una persona tiene un espíritu de rechazo, esto es un problema espiritual, esto no lo resuelve la psicología, esto no lo desarraiga. Pueda que de pronto le enseñen algunas técnicas para manejar ciertas situaciones y la persona haga las maneras y logre de alguna manera sobrellevar ciertas situaciones presentadas con los que lo rodean, pero eso en cualquier momento estalla y sigue en lo mismo, porque es un problema espiritual que solamente Dios nos puede hacer libres. Entonces, el espíritu de rechazo trabaja con el espíritu de rebelión. El espíritu de rebelión oculta la desobediencia a Dios. Son personas que son rebeldes. Su naturaleza es la rebeldía. Y nosotros podemos ver, cuando un niño es rechazado desde pequeño, son niños que cuando van creciendo se les va notando la rebeldía. Y uno dice, ¿por qué este niño es tan rebelde? Ese espíritu trabaja, el de la rebelión trabaja junto con el rechazo. Y nosotros
vemos que el espíritu de rebelión, la palabra dice, como pecado de adivinación, es la rebelión. Entra uno en pecado por estar con la rebeldía. Es un espíritu que no le permite a la persona acogerse a las normas, nunca está de acuerdo con lo que los demás dicen, siempre está llevando la contraria, siempre está pensando diferente. La ciencia le llama a un pensamiento diferente, un pensamiento que son personas que piensan diferente siempre a todos los demás, por hablarlo en palabras sencillas. Pero es que están cargando con un espíritu de rebelión y la persona no se da cuenta que está siendo rebelde porque uno cree que uno tiene la razón, que los demás son los que están equivocados y que uno no es ningún rebelde, pero sí es rebelde. Empieza un rebelde con los padres, con los abuelos, con los docentes, con los pastores, con los jefes y con todo el mundo. Hay que analizarse, porque uno no se da cuenta de esto. Pero con la persona que tiene espíritu de rechazo es rebelde y no se da cuenta, porque el problema son los demás, no es él. Y en todo momento está cuestionando las órdenes, cuestionando las sugerencias, cuestionando todo lo que las personas le dicen. El espíritu de rechazo también trabaja con el espíritu de falsedad. Son personas que crean una imagen de arrepentimiento, aparentan un arrepentimiento, pero en el fondo no hay ningún arrepentimiento. Piensan que actuaron como debían de actuar. Dicen, ay, sí, perdóname, yo me arrepiento de lo que hice, pero en el fondo no están ningún arrepentidos. Son personas que sirven a los demás, pero no sirven de corazón. Hacen las cosas por conveniencia, por hipocresía. Pero uno no se da cuenta de eso, porque está cegado. Entonces está sirviendo, está atendiendo, pero no es algo que es de corazón. Es algo solo por conveniencia, solo por quedar bien, pero no es algo que nazca del corazón. O sea, no sirven de corazón, no servimos de corazón cuando tenemos un espíritu de esto. En todo momento es como dando lástima, como pidiendo, implorando lástima, como pobrecito. O sea, cuando están en una conversación, en todo momento es contando sus historias tristes, porque le encanta. Y sin darse cuenta, la persona empieza a ser una persona falsa, porque aparenta arrepentimiento, pero su corazón sigue siendo el mismo, no cambia. Son personas que lloran, están lloran para llamar muchas veces la atención. Lloran, pero no porque están arrepentidos, sino porque por ellos mismos, por la situación que tienen, lloran por sí mismos, porque hay cierto egoísmo. Tratando de llenar esos vacíos, ese rechazo que tuvieron, en todo momento están de dar lástima, de buscar la atención, de buscar que las personas se fijen en él o en ella. El espíritu de rechazo también trabaja con el orgullo. Este orgullo genera en la persona un complejo de superioridad. Siempre tratando de aplastar al otro. Siempre tratando de opacar al otro. Por eso es que hay un dicho que dice,
Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Entonces, son personas que en todo momento están con un orgullo, pero esto es como un escudo, como tratando de aparentar que tienen su autoestima, colocan una barrera para que no le hagan más daño, están con el orgullo. Y entonces están con un complejo de superioridad, que son superiores a los demás. Esto hay que cambiarlo. El espíritu rechazo también trabaja con la incredulidad. Incredulidad. O sea, cuando una persona no cree, una persona que tiene rechazo piensa de que Dios no le quiere dar las cosas. O sea, una persona que tiene incredulidad piensa que Dios no puede. Esto es lo que una persona con incredulidad dice, no, Dios no puede. Pero nosotros sabemos que Dios todo lo puede. Y que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Filipenses 4:13. Pero la persona con rechazo piensa es que Dios no quiere. Ellos no piensan que Dios no puede. Saben que Dios puede. Los que son creyentes saben que Dios puede. Pero piensan, Dios no quiere. Dios no me quiere bendecir. Dios no me quiere sanar. Dios no me quiere esto. Dios no quiere. Porque a lo mejor yo merezco es todo lo malo. Y así, victimizando. El espíritu de rechazo también trabaja con el temor. Entonces, en todo momento es miedo, cobardía. La Biblia dice que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces, las personas se vuelven cobardes, temerosas, miedosas. No hacen las cosas por temor a que todo le va a salir mal. Están en una relación y están pensando de que todo se va a dañar. Y esto es un círculo vicioso, porque uno mentalmente cuando piensa que algo malo va a suceder, atrae lo malo y termina pasándole lo que pensaba, lo malo que pensaba que psicológicamente actúa la persona de una manera en que le trae lo que pensaba que le iba a pasar. Autosabotea la relación. El espíritu de rechazo también trabaja con la vanidad. En ese desespero de aceptación, en ese desespero de halago, de ser halagado, de ser reconocido, la persona con un espíritu de rechazo se vuelve una persona vanidosa. No, esta una que tiene problema. Y a mí también me pasó. A mí también me pasó. Se vuelve uno vanidoso. Vanidoso. Es una persona que está totalmente preocupada por su aspecto físico. Es una persona que está totalmente preocupada de lo externo para tratar de que la gente lo valore, de que la gente lo acepte. Está todo momento preocupado por esto, por lo externo. El espíritu de rechazo también trabaja con la codicia. Siempre está compitiendo con otro. Está compitiendo con otro, siempre está midiéndose con otro para que lo acepten, siempre quiere más, se vuelve una persona codiciosa. También trabaja con los celos, el espíritu de rechazo trabaja con los celos. Entonces vienen esos celos desmedidos. Se vuelve una persona posesiva, porque como siempre está pensando que lo malo le va a pasar, entonces a toda hora tratando de cuidar, de salvaguardar sus relaciones, sea de amistad, de pareja, de padres, está en todo momento con celos.
que si el papá le dio algo al hermano y a ella no, entonces, no me quiere porque mira, a mi hermano sí le dio, sí le hizo, a mí no. Y empieza a llenarse de resentimiento. Que la pareja hizo esto, no hizo esto, sí, mira, que no sé qué, que la amiga prefiere a las amigas, a todo momento para salvaguardar, como tiene esa codependencia, en todo momento para tratar como de salvaguardar, de no perder a esa otra persona, mantiene con celos. Y como tiende la persona con rechazo a pensar todo negativo, empieza a veces a ver cosas donde no las hay, ¿verdad? Entonces son personas que empiezan a reclamar por todo, tratar de controlar la relación para no perder a la persona. Y lo que les decía ahorita, causan el efecto contrario, porque nadie aguanta esto. El espíritu de rechazo también trabaja con la religiosidad. La persona con espíritu de rechazo y religiosidad es una persona que se creen perfecto. Ellos siempre tienen los problemas espirituales del otro, pero no ven sus problemas espirituales. Tú estás pecando en esto y en esto. Tú estás mal en esto y en esto. La Biblia dice esto y esto, pero no nos vemos nosotros el problema espiritual que nosotros tenemos. Entonces se vuelve una persona religiosa a todo momento, comparando la persona con lo que dice la Biblia, pero no nos comparamos nosotros. O sea, como dice la Biblia, no mires la paja que tiene el otro en el ojo, mira el tronco que tienes tú. Así es cuando una persona tiene espíritu de rechazo. El espíritu de rechazo también trabaja con el espíritu de lujuria. Son personas que cometen mucho pecado sexual. Son personas que en secreto están quizás viendo pornografía, practicando masturbación. ¿Por qué? Porque allí son aceptados. Ellos sienten que allí son aceptados. Pero delante de los demás son personas, mejor dicho, pulcras, personas que no. Pero en lo íntimo, donde nadie los ve, se descontrolan totalmente. Y no miran las consecuencias de cosas, normalizan muchas cosas. El pecado de la lujuria trae muchas consecuencias. Después podemos profundizar sobre esto, pero una persona ve pornografía y no sabe las consecuencias que esto trae. El ver este tipo de cosas abre puertas para que entren demonios, para que entren espíritus que dañan a la persona. ¿De dónde vienen los violadores? Vienen de allí. Llegan a un nivel que esto se vuelve como una droga, porque quieren más y más. Hoy les satisface cierto acto, les satisface ver ciertas cosas, les satisface, ya mañana esto no les satisface. Entonces van y buscan otro tipo de cosas que les satisfaga. Y así van. Y ya esto ya no lo excita. Entonces buscan otra cosa más fuerte que los vaya estimulando. Hasta que llegan a ese nivel de convertirse en unos pedófilos, en unos zoofílicos. Entran los demonios por los ojos de la persona cuando la persona hace esto. Cuando la persona está viendo pornografía, los espíritus empiezan a entrar por los ojos, que el Señor los reprenda. Y esta persona empieza a llenarse de espíritus de lujuria que empiezan a normalizar las cosas. Vean, yo lo vi en una persona, yo lo vi una vez en una persona que estaba poseída por estos demonios. Ellos empiezan a ver la orgía como algo normal. Lo empiezan a ver como algo normal.
Que su mujer se acueste con otro delante de ellos lo ven como algo normal. Empiezan a normalizar todo y caen en pecado. Y la Biblia dice que el pecado sexual es pecar contra uno mismo. Todos los pecados están fuera del cuerpo. Pero el pecado del adulterio, de la fornicación, es contra nuestro propio cuerpo. Nos contaminamos de manera espiritual, física también, porque a veces también llegan las enfermedades. Caen maldiciones. Viene la depravación. Porque estos espíritus hacen pensar al que tiene estos demonios que eso es normal. Y por eso cogen y violan a una niña y la matan. Y lo ven, o sea, todos los demás cuando escuchamos una noticia de esta nos aterramos y decimos, pues, ¿cómo es posible? Uno deja cogido a una niña de 11 años, de 10 años, de 9 años y la hayan violado y la hayan matado. Y uno se aterra y uno dice, Dios mío, no puede ser, ¿hasta dónde llega la mente del ser humano? Pero es que lo hacen porque están poseídos. Están poseídos porque le abrieron la puerta a la lujuria por medio de estas prácticas de ver pornografía y de estar masturbándose y haciendo cosas que no son sanas. O sea, uno ve lo terrible de eso, pero ellos no lo ven. Ellos no ven que eso es algo terrible. O sea, ellos lo ven como algo normal, porque el demonio les hace pensar esto, los ciega, los posee. Cuando ya se van a dar cuenta del error, ¿ya para qué? Ya mataron a una persona inocente y tienen que sufrir después las consecuencias. Se dañan la vida, se destruyen la vida. Mejor dejo este tema hasta aquí porque si no, no termino hoy. Pero a todo eso conlleva. También trabaja con la condenación. El espíritu de rechazo trabaja con la condenación. O sea, el victimismo. No importa. La persona piensa que no importa lo que haga, Dios no lo va a perdonar. Oran, ayunan, pero no sienten que Dios los perdona. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, él nos perdona y nunca más se acordará de nuestro pecado. El perdón de Dios es completo, completo. Pero una persona que tiene el espíritu de rechazo se victimiza, nunca piensa en perdona. Así ayune, así haga lo que sea, nunca siente que Dios lo perdona. También trabaja con el resentimiento. Entonces, algunos son personas resentidas. Como en todo momento están pensando que no los quieren, que no. Son personas que se vuelven personas amargadas, resentidas y mantienen un semblante horrible que causa más rechazo todavía. Personas que destruyen todo a su paso porque con ese resentimiento que llevan dentro, en todo momento es buscando la manera de contender con los demás y terminan destruyendo relaciones de familiaridad, de pareja, de compañerismo en el trabajo. Termina uno volviéndose enemigo de todo el mundo. O sea, nunca hay gozo, nunca hay felicidad, sino que en todo momento está ahí la amargura. El espíritu de rechazo también trabaja con la depresión. Y hay que tener mucho cuidado porque la depresión muchas veces lleva a la persona al suicidio. Él trabaja con la depresión y esa es la puerta que le abre al suicidio. Se le vienen pensamientos de muerte a la persona, porque como piensan que su vida no tiene solución, la única solución, supuestamente,
es morirse, para dejar de que les duela, para que dejar que lo rechacen, para que una persona que se suicida pierde su alma y es una manera de hacer el enemigo de que la persona se pierda su alma, no sea salvo. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todas estas maldiciones y nos limpia de todo eso en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para hacernos libres de todo este espíritu y de todos los espíritus con los que Él trabaja. En el nombre de que nosotros somos sanos y somos libres de todo espíritu de rechazo. Bueno, hoy voy a dejar hasta aquí porque el tema es bastante extenso y vamos a continuar en el próximo episodio con este mismo tema del rechazo, pero vamos a hablar con otra parte de las imposibilidades de la gente que sufre de rechazo. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos en nuestro próximo episodio. Continuamos con este tema.